gracias a nuestro Dios por permitirnos un nuevo encuentro en esta nuestra escuela bíblica dominical. Los escritores de los evangelios brindan mayores detalles de la última semana de Jesús en Jerusalén que de cualquier otra parte de su ministerio. Hubo 4 eventos importantes en esa semana: la entrada triunfal, las enseñanzas en el templo, la crucifixión y la resurrección. Hoy iniciamos con la entrada triunfal a Jerusalén, de acuerdo al relato que nos presenta el texto básico que se encuentra en Lucas 19, versos 28 al 44. El capítulo 9, verso 51, registra de manera explícita el inicio de esta jornada hacia la cruz, en el cual Lucas indica que cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, éste afirmó su rostro para ir a Jerusalén, describiendo así que era el tiempo de Jesús para cumplir su gran misión. Se propuso con firmeza dirigirse hacia Jerusalén. Estaba determinado a realizar la voluntad de su Padre por amor a la humanidad. Una comparación de los evangelios permite conocer que durante el tiempo del ministerio de Cristo, entre Judea y Perea, él hizo visitas cortas a Jerusalén para asistir a varias celebraciones. El enfoque entonces de Lucas estaba en el avance constante de Cristo hacia su destino final. En las últimas clases hemos estudiado varios acontecimientos que tuvieron lugar en el camino hacia Jerusalén. En ellos consideramos diferentes aspectos en cuanto a cómo se iba a constituir el reino y cuáles serían los principios por los que se había de regir. Una de las cosas que más nos sorprende cuando leemos el pasaje que nos ocupa en el día de hoy son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en su entrada a Jerusalén. Jesús había intentado evitar la publicidad. Aconsejaba a muchos de los sanados que guardasen silencio sobre la sanidad recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue apresuradamente. Juan 6:15. Pero ahora todo es diferente. ¿Por qué? Veamos los acontecimientos. La primera parte del estudio lleva por título Preparativos para la marcha triunfal. Lucas 19, 28 al 34 dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 evangelios. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal, o también llamada entrada real, pues su triunfo aún no era evidente, fue un acontecimiento importante, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la historia. ¿Cómo podría Jesús presentarse en Jerusalén como un Mesías siervo y no como un conquistador? Un momento dramático y un acto mesiánico son el escenario perfecto para su presentación.
El primer día de la semana, Jesús entró en Jerusalén y no intentó reprimir la identificación mesiánica como en otras ocasiones. Una acción dramática, no improvisada, permitiría que nadie dejara de enterarse. Es evidente que Jesús marcó sus pasos para llegar a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Siendo la fiesta de mayor importancia para el pueblo judío, reunía gran cantidad de personas procedientes de todas las provincias donde había núcleos judíos. Josefo, el gran historiador, indica que en Jerusalén vivían unos 250,000 habitantes, pero que durante la Pascua uno podría contar casi 3 millones. Tal multitud de personas creaba un momento muy especial para la aparición pública de Jesús. Era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto por medio de una intervención milagrosa. Durante esta celebración, la expectativa mesiánica del pueblo llegaba a su grado más intenso. Esperaban a un Mesías político-militar que los librara de Roma. El plan que Jesús desarrolló sirvió efectivamente para presentar a un Mesías distinto. Veamos algunos de los preparativos. Una asna prestada, una consigna convenida de antemano, posiblemente un trato con el dueño para usar el animal cuando se requiriese. Algunos comentaristas registran que el asno no era en Palestina el animal propio de caballería humilde, empleado por los pobres y trabajadores como medio de transporte o bestia de carga usado en otros países, sino un animal noble. Los reyes iban a caballo a la guerra. Cuando iban en son de paz, usaban el asno. Los nobles, príncipes y jueces acostumbraban montar asnos blancos. Era de preferencia utilizar las hembras para la monta por su mayor docilidad. Otros comentaristas, sin embargo, afirman que el asno era la bestia de carga corriente de los pobres en Palestina. Los caballos eran usados principalmente por los ricos o destinados a usos militares. En todo caso, la entrada de Jesús en Jerusalén con un asno por cabalgadura era símbolo indudable de su nobleza y mansedumbre. Sus intenciones pacíficas, su ofrecimiento como rey de amor y no como el héroe militar y conquistador que la gente esperaba. Marcos provee una descripción adicional. El pollino atado no había sido montado por ningún hombre. Un animal dedicado a un propósito sagrado no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Así lo encontramos en Números 19:2 y Deuteronomio 21:3. Por lo tanto, esto servía para resaltar que esta entrada que Jesús estaba realizando en Jerusalén se revestía de ese carácter. Los romanos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales, cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César. Para esas ocasiones se usaba un carruaje dorado que iría rodeado de los oficiales más importantes y en el desfile se exhibirían los tesoros y prisioneros conquistados. Pero en contraste con todo esto, Jesús iba montado en un pollino, sin prisioneros ni riquezas. Esto permitía mostrar con claridad que Él se estaba presentando como el príncipe de paz que nos habla Isaías 9:6 y el rey justo y salvador humilde que destaca Zacarías 9:9. Sigamos ahora con la segunda parte de la lección, la cual lleva por título Aclamación del Rey por la multitud. Leamos en Lucas 19, 35 al 40. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose,
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. El mesianismo judío y sus expectaciones eran de carácter político, mientras que la misión de Jesús era profética. A pesar de todas las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios, su naturaleza y principios no se había comprendido. Sus advertencias no habían cambiado las esperanzas equivocadas de sus apóstoles, menos aún las grandes multitudes. Conforme la ciudad de Jerusalén iba surgiendo a la vista, crecía el entusiasmo de sus acompañantes. Jesús planificó cuidadosamente los detalles de su entrada, de tal manera que fuese un reflejo cierto de su carácter mesiánico. Lucas dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, iban diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esta proclamación es el versículo clave de la lección de hoy. Mateo registra que la multitud empleó 3 títulos mesiánicos en su aclamación. El primero, Hosana, transliteración de un imperativo hebreo que significa salva ahora o sálvate ruego. Segundo, Hijo de David, título mesiánico popular, de modo que la gente reconocía a Jesús como el Mesías de Dios, que restauraría el reino de David, según el concepto político que abrigaba. Y el último, el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, como expresión del ruego dirigido al Dios del cielo para que salve y bendiga a su pueblo, o que la aclamación dirigida a Jesús se oiga en el cielo. La multitud aclama con el Salmo 118, 25 y 26, que forma parte de los salmos que el pueblo cantaba durante la Pascua. Lucas omite el corte de ramas de los árboles que mencionan Mateo y Marcos. El evangelista nos dice que algunos pusieron sus vestidos en el camino por donde él pasaba. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. El detalle es interesante si tenemos en cuenta que para los judíos el vestido era un símbolo de la dignidad personal y de la posición social que tenían. Por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos de esa forma, estaban mostrando su respeto y homenaje hacia Jesús. Continuemos viendo lo que significaban estos hechos ahora en cuanto a la posición de Jesús. Primero, representaba un desafío a los líderes judíos. De acuerdo al relato de Juan 11:57, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase. Para que le prendiesen, le habían puesto precio a su cabeza, después del acontecimiento de la resurrección de Lázaro. A pesar de ello, Jesús no entra de incógnito ni secretamente, sino por el contrario, se convierte en el centro de atención de toda la ciudad, tanto de los que venían tras él como los que le esperaban. Segundo, se constituía este hecho en una declaración deliberada de su derecho al trono, en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Y en tercer lugar, representaba una última invitación. Una vez más los confrontó con la invitación del amor del Padre. ¿Le aceptarían como su rey? ¿Qué estaba entendiendo la multitud? No deja de resultar impactante que en tan solo una semana
las multitudes cambiaran tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué estaban aclamándole en esta ocasión como rey? Así de volátil y cambiante puede ser el corazón y pensamiento del hombre, cuando es llevado tan solo por sus circunstancias actuales y no por sus necesidades eternas. Jesús había venido para traer el reino de Dios, no para restaurar a Israel a un lugar dominante entre las naciones del mundo. No vino a resolver una situación político-social de sus días, sino a atender la urgencia de la situación espiritual del hombre de todos los tiempos. Los fariseos se sentían ofendidos por una multitud que ofrecía alabanzas y adoración dignas solo de un rey, por lo cual querían que Jesús mismo les hubiese prohibido hacerlo. Mas no era posible impedir que él recibiese lo que solo él merecía. Las piedras clamarían una afirmación contundente de su deidad. Cristo afirmaba que era fuerza absoluta reconocer su soberanía. Pasemos a ver la tercera y última parte de la lección de hoy. Lucas presenta con real dolor el lamento del rey. Leamos Lucas 19, 41 al 44. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los aplausos del gentío no conmovieron a Jesús, porque veía proféticamente las calamidades que sobrevendrían a Jerusalén después que lo rechazaran. Estaban ciegos a lo que Jesús trató de mostrarles, porque vieron únicamente lo que querían ver, a un Mesías político a quien ellos pudieran usar para sus metas temporales. La paz que Jesús ofreció a Jerusalén fue rechazada. Jesús preveía el asedio y la toma de Jerusalén por los ejércitos romanos. Al mando del general Tito en el año 70 después de Cristo y después de un sitio prolongado, rompieron las murallas de defensa y quemaron la ciudad hasta arrasarla, incluyendo el templo, de tal manera que no ha sido reconstruido hasta el día de hoy. Excepto algún fundamento semienterrado, apenas queda en pie algún vestigio de la Jerusalén de aquellos días. Todo ello como resultado de poner todas sus esperanzas en una liberación mesiánica de tipo político-militar. Ninguna manifestación como la que hemos estudiado hoy habría sido posible antes del cumplimiento del tiempo. Jesús formó a los apóstoles que después serían los encargados de anunciar el reino de Dios al mundo. Dios en su misericordia prolongó las oportunidades para el arrepentimiento de su pueblo antes de traer el juicio sobre él, aunque finalmente su persistente rechazo hizo que el juicio tuviese que venir. Pero el calendario de Dios marcaba una imprescindible manifestación pública de Jesús como el Mesías prometido, y el lugar indicado tendría que ser necesariamente la capital del reino, Jerusalén, camino a la cruz. Aplicaciones del estudio. Jesús obedeció la voluntad del Padre, un plan detalladamente diseñado, señales, hechos y tiempo, por Dios mismo para que su Hijo Jesucristo anunciase la misión que debía cumplir para bendición de todos, dar su vida para establecer la paz en el corazón del hombre.
Todo ello a pesar del gran sacrificio que significaba. La cruz muestra la sabiduría y el poder de Dios. La vida probó ser más fuerte que la muerte, tanto en la resurrección de Jesús como en la transformación de vidas, capaz de convertir el autocentralismo del hombre en el reinado de Cristo. La liberación del poder de las tinieblas para que se pueda vivir bajo la soberanía del amor de Dios tuvo el más alto precio, la sangre de Cristo. La historia de la entrada real está llena de contrastes que aún hoy tienen aplicaciones para los creyentes. Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y su propio sacrificio a favor de la humanidad. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, como sus seguidores, exhibimos las mismas cualidades que Él y el mundo ve el verdadero Rey triunfante viviendo y reinando en nosotros. Es mi ruego al Señor que así sea. Bendiciones. Y les animo a realizar sus lecturas bíblicas diarias y nos estaremos encontrando próximamente para seguir estudiando la palabra de Dios. De los cielos a un pesebre, su riqueza abandonó, y el Hijo de Dios nos rescató. De las calles celestiales a brutal y dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal, lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó, y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal.
Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial.